Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel David Torres, pastor de la Iglesia Hispana de Anaheim, y me acompaña en esta tarde el pastor laico Raimundo Velázquez. Mucho gusto estar con ustedes en esta tarde, esperando que con la bendición de Dios poder ser de bendición este material para cada uno de los que van a ver este programa. Dios me los bendiga. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Oremos. Amantísimo y buen Padre, Dios, te damos las gracias por la oportunidad de estudiar una vez más tu santa palabra. Guíanos, Señor, al hacerlo y sé con nuestra audiencia y que saquen beneficio de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta serie de temas es El segundo viaje misionero. Y el tema de hoy es de vuelta a Listra. Este segundo viaje misionero comienza con un conflicto que no hubo en el primer viaje. Dos grandes amigos, Pablo y Bernabé, dos grandes compañeros de trabajo, dos grandes siervos de Dios, al lanzarse el proyecto y pedirle al apóstol Pablo a Bernabé que lo acompañara, Bernabé sugiere que lleven con ellos de vuelta a Juan Marcos. Juan Marcos había ido con ellos en el primer viaje, pero a la mitad del camino se había desanimado o había habido otras razones por las cuales había abandonado el viaje y ahora Pablo rehúsa llevar a Juan Marcos. Y esto causa un problema, un conflicto de tal magnitud que se dividen las fuerzas y Pablo va por su cuenta y también Bernabé. Te pregunto, Raimundo, para la iglesia hoy en día, ¿cuán difícil es ver a dos grandes líderes que están en conflicto o en desacuerdo? Muchas veces se complica por la forma en que lo vemos. Hay una forma de ver a veces de atrás como negativamente, pero sabemos que a pesar de todos los problemas, Dios tiene el control de todo y Dios permite muchas veces que pasen esas situaciones para mejorar el crecimiento individual de la persona, o al mismo tiempo para mejorar el crecimiento de la iglesia. Y eso involucra muchas veces saber, entender cuál es el plan de Dios cuando está sucediendo este caso. Interesante que la palabra de Dios no registra si la iglesia fue o no perjudicada con este conflicto, pero podemos siempre pensar que hubo hermanos que fueron sacudidos en su fe al ver que no podían ponerse de acuerdo estos dos grandes líderes. Hoy en día lo mismo ocurre en la iglesia. En tu experiencia, ¿qué has visto cuando has encontrado que hay una iglesia dividida o que hay un conflicto en el liderazgo de la iglesia? Ahí yo encuentro dos clases de personas. Uno, los que están consagrados a Dios, los que buscan a Dios diariamente, cuando ven ese conflicto, en vez de alejarse, se consagran más a Dios. Y los que están medios tibios en la vida espiritual, muchas veces tienden a retirarse, pensando que es lo mejor, pero sabiendo que están tomando el camino equivocado. Sin embargo, vemos el lado positivo cuando vemos este problema. La persona que tiene su puesta vista en Cristo Jesús, esas circunstancias los hacen crecer espiritualmente. Así es, y nos dice la lección que Dios tenía un plan mucho mejor para ellos. Lo que humanamente se veía como un fracaso, se veía quizá como un punto que podía debilitar una iglesia joven, nueva, creciente, Dios lo utilizaría para algo mejor. ¿Cómo te sientes cuando escuchas y cuando ves que a pesar de los problemas, de las dificultades que como seres humanos y como líderes podemos a veces poner a la iglesia, saber que Dios tiene algo mejor para sus hijos y para su iglesia? Reconociendo siempre que Dios tiene el control de todo, y cuando cuando hay estos casos, suceden estos problemas, sabiendo de que Dios está detrás de toda esta situación, tenemos la capacidad de entender de que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y en ese concepto podemos decir que el Señor en medio de la dificultad es cuando más se manifiesta
en nuestras vidas. Y vemos que el plan de Dios fue una bendición porque ahora las fuerzas se dividen y se puede abarcar mayor territorio, ya que ambos toman diferentes rumbos, pero haciendo la misma obra que Dios tenía en mente para ellos. Y veremos en el caso del apóstol Pablo que Dios lo iba a guiar a algo mayor. Dios tenía una visión superior para su vida, para su ministerio y para el avance de la iglesia aquí en la tierra. En la parte del domingo descubrimos quizás lo que algunos pueden pensar era un conflicto. Pablo llega y se encuentra con un joven y ve en él mucho potencial para el ministerio. Y me agrada ver cómo Pablo andaba creando, buscando nuevos líderes, porque si no buscamos nuevos líderes, ¿qué será de nuestra iglesia, Raimundo? Simplemente la iglesia dejaría de crecer espiritualmente en todas las áreas. En cambio, cuando se abren las puertas a jóvenes, la iglesia va creciendo y se ve la capacidad y el potencial de cada joven cuando está consagrado y está puesto su vida en las manos de Dios. Este joven tenía un problema, como quizás hoy en día en nuestra iglesia encontramos jóvenes con muchos potenciales, pero a la vista del ser humano o a la vista a veces de la congregación puede ser que tenga un problema. En el caso de Timoteo era que no era circuncidado y para poder entrar a la sinagoga, para poder quizás tener participación activa en los servicios, los judíos requerían que el que pasara y participara fuera alguien que estuviera circuncidado. Ahora, Pablo hizo algo que a primera vista era contrario al voto que la semana pasada estudiamos concerniente a la decisión del Concilio de Jerusalén, donde se le había ordenado que no hacía falta la circuncisión. Pero dice la lección que Pablo lo hizo por una motivación práctica. Y aquí hay un punto muy importante. A veces hay cosas que hacemos no porque la exija la palabra de Dios o porque la exige un criterio espiritual, pero sabemos que es práctico, que es conveniente, que es para el avance de la obra y por lo tanto lo hacemos para que esta persona o el evangelio pueda expandirse mucho mejor. ¿Cómo ves esta parte del apóstol Pablo? Es interesante porque tenemos que entender que Pablo siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Y todo lo que él hizo fue siempre dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando es dirigido por el Espíritu Santo, siempre se va a ver el lado positivo. En este caso, Timoteo, se ve la diferencia porque es un líder. Al final, Timoteo llegó a ser un gran líder. Pero vemos ahí la capacidad de Pablo de cómo lidiar cuando hay dificultades, cuando hay esas controversias. Pablo siempre fue guiado por el Espíritu Santo y es para nuestro tiempo permitir que el Espíritu Santo guíe cuando estemos en esas dificultades o en esa situación. Algo que tenemos que admirar es al joven Timoteo, porque muchas veces él podía haber dicho, no, yo no lo voy a hacer, que me acepten como yo soy, pero él se sometió al liderazgo, se sometió a la dirección del apóstol Pablo e hizo algo que no le correspondía hacer o no tenía que hacer, pero él también sabía que esto era para el beneficio de la iglesia y era para la expansión del evangelio y para darle nuevas oportunidades. ¿Qué consejo le daría a un joven que se le pide hacer algo que él considera que no tiene que hacer? Simplemente le diría al joven que siempre esté basado su decisión en la palabra de Dios. Que toda la decisión que él tome sea de acuerdo a la voluntad de Dios y que él siempre vaya de rodillas y en la Escritura va a encontrar el guía, el consejo para tomar una mejor decisión y así poder decir alabado sea el nombre de Dios. Después de su experiencia con Timoteo, vemos que ahora él sale junto con Silas para ir a la siguiente ciudad, pero él donde quería ir no pudo ir y el Espíritu Santo lo iba a llevar a un lugar donde tenía que ir. Pero gloria a Dios que el Señor, como tú dices, siempre lo estuvo guiando. Vamos a terminar esta sección con una palabra de oración. Te damos gracias, Señor Jesús, en este momento por este momento de tu estudio de tu palabra. Sabemos que es de bendición para nosotros. Gracias porque a través de Pablo y de Silas y de Timoteo podemos encontrar los consejos para nuestra vida en este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.